se paró. Buenas noches. Os agradezco la oportunidad de poder hablar sobre las enseñanzas de Buda. ¿Tenéis algún comentario o pregunta? Dime quiénes hay, cuántos, todo eso. Ichine, Sosin, Sinku, Ponsin, Hui, Isirio, Suso, Alex, Dosin y Cubio. Sinkuga. Somos 10. Bueno, muchos ocupados. Alex, David, todos estos, nada. Sí, Alex sí. Alex sí. El gallego tampoco, el Tony tampoco. Pues iba a comentar algo para ellos. Dosin y Cubio, Gaso, y dicen que sí. Que sí, que. No sé. Bueno, pues yo diré que sí también. A ver. Comentarios, preguntas. Cuando entre alguien, me lo dices. Dosin, Cubio, Gaso. ¿Cómo afrontar una situación que nos produce ansiedad con antelación? Por ejemplo, una reunión con el jefe o una visita al médico. Me refiero a cuando esta situación prevista causa la ansiedad con antelación, no tanto a cuando ésta se produce. Pues es siempre lo mismo. Si hemos trabajado el desapego, nos traerá un poco al fresco toda esa cosa, ¿no? Y no hay por qué padecer antes de que se produzca la entrevista. Y cuando se produce la entrevista, corrientemente, uno no se entera porque está pendiente del presente, de lo que está ocurriendo. Así que es un adelantamiento y una manera de padecer típica del ego, por ilusiones, por imaginaciones, por pensar en lo peor que puede suceder. Como ya sabéis. Más cosas. Bueno, pues vamos a comentar algunos asuntos. Uno sobre globalidad. Llevamos 1000 años agrupando países y objetivos de paz. Esta vez se trata de Europa, con 27 países y 530 millones de europeos. Ya va siendo algo más que la Europa de los mercaderes, aunque 1/3 de las operaciones dinerarias se hace en Europa, o con otros países, pero con el euro. Se han superado, al parecer, la mayor parte de las guerras entre nosotros, excepto las que hemos tenido hace unos años ahí en Centro Europa. Y se han roto las fronteras con estas medidas de la Unión Europea. Van apareciendo objetivos más globales. Por ejemplo, aunque sea con pereza, sobre el cambio climático. La civilización es lenta. Hago estos comentarios porque a mí sí me parece que hay semejanzas con el budismo.
con respecto a la violencia, las guerras, las fronteras, las crueldades de países con países, la disminución de las diferencias. Y ahora están siendo los parásitos los que se benefician de todo esto, eso que llamamos las mafias. No sé si os parece que esta tendencia a la globalidad, no solo económica, sino también referente a la salud del planeta, veis que la mente se está ensanchando y se asemeja a lo que decimos en el Zen y tratamos de practicar. ¿Qué os parece? No os parece nada. Bueno. Atrapados. El objetivo del comercio es hacer dinero y el consumidor está desasistido porque no sabe controlar en general su pasión de tener, sus deseos de cosas o situaciones de entretenimiento y adquirirlas, la pasión de adquirir cosas. Es un actor pasivo. Grandes cantidades de estímulos circundantes lo refuerzan constantemente. Este debería de ser un objetivo en la educación, un objetivo en la dirección de controlar los deseos, pero no a nivel budista, sino a nivel ciudadano, aunque no convenga a la economía capitalista. Pero desde ese punto de vista de la salud general y la salud mental, parece indispensable aprender a decir no, practicar la austeridad, no desear poseer más cosas, porque toda posesión significa un peso. Estamos apegados, pegados a las cosas, entonces tiran hacia abajo, nos hunden. No hay posibilidad de agilidad, de soltura. Cuantas más cosas se tienen, mucho peor, más miedos a las pérdidas. El Zen propone la liberación, liberarse del deseo de tener. Investigando en nosotros mismos la realidad de nuestra mente, del mundo, del cosmos. Esto sí se podría llamar cultura, en serio. Podemos echar mano de nuestra propia experiencia y saber que la ambición de tener y de disfrutar con adquisiciones se acaba enseguida, satisface muy poco. El consumo de lo artificial no llena. Entonces, aprender a buscar otras maneras de saborear
lo que no tiene un valor convertible en precio, es decir, lo que no se compra, que es la propuesta del Zen. Saborear cada momento presente, estés en lo que estés. Y a este respecto, alguien creo que podría hacer algún comentario, porque acaba de descubrir que esto es posible. Disfrutar con las cosas que se rechazaban, con los trabajos cotidianos, modestos, simples. Hay que recordar que hay que compartir eso que de manera rimbombante se dice dar testimonio. Es decir, contar a los compañeros de la sangha que esta cosa funciona, que es funcional, que es práctica. Esto es compartir y es indispensable para la buena salud del camino, del caminar, del caminante. ¿Alguna cosa? ¿Ha entrado alguien más? ¿Y Chinen está? Sí que está. Sí. Pues a ti me refiero yo. Bueno, no parece que quieras compartir tu descubrimiento. Hay unos cuantos en distintos sitios de España, lejos de aquí, y también en Inglaterra, a quienes les gustaría formar parte de esta sangha, aunque no puedan venir, aunque no puedan practicar con nosotros. Pero ahora, con esto de Internet, ya hay una forma de comunicación que puede ser muy eficaz, además de las que ya estamos utilizando, de cartas, de emails, de libros, estas charlas. Esto no es un invento mío, sí puede considerarse una actualización. Pero que yo sepa, en Japón hay gente que está adscrita a templos y monasterios de una manera individual y de una manera familiar incluso, por generaciones. Esto me contaban, aunque ni practican. Bueno, pues aquí se trata de sí practicar y contar con un cierto apoyo y una cierta orientación que yo con mucho gusto intentaría en ese proceso de ayuda y de evolución. Entonces, tomar refugio sí es posible en este templo, si quieres, y te daremos las instrucciones, la escalera de prácticas, todo lo conveniente y todo lo conveniente para practicar siempre de manera voluntaria. Soken enviará la lista de nombres para elegir 2, un libro de los sutras, una cinta de los sutras incluso, y el encargo de que leas mis libros, las charlas, practiques las 3 primeras disciplinas que aparecen en el apéndice y todo ello, es decir, aceptarte como refugiado,
dependería de tus comunicaciones periódicas. Uno de vosotros me pregunta si puede asistir a las prácticas de otra sangha y si esto para mí sería un problema. No, para mí no es ningún problema, me es indiferente. Todo dependería, creo yo, si el maestro o el jefe instructor al que recurras pues le parece bien. Así que periódicamente iré comentando este asunto de tomar refugio a distancia, recibir un nombre y cierta guía, a veces telefónica incluso, una conversación conmigo. Bien, otro de vosotros me pregunta qué tiene que decir el Zen sobre la homosexualidad, sobre el lesbianismo. Pues el Zen no tiene nada que decir. Esas son cuestiones íntimas sobre las que no hay pronunciamiento ninguno. De manera que es cuestión individual el practicarla según vuestros gustos. Enseguida hablaremos de higiene sexual. Pedro va a entrar. Muy bien. Cuatro palabras sobre los videojuegos. Se están fabricando ahora videojuegos que reproducen los movimientos del usuario peleando, bailando o pilotando o conduciendo un tanque o bombardeando o lo que tú quieras, lo cual significa un peligroso refuerzo al ego. Se están regalando a los niños. Quizá se descubran algún día aplicaciones útiles, pero hasta ahora la propaganda que se hace es destructiva por demás. Refuerzan el heroísmo falso y las ilusiones personalistas. Un descubrimiento reciente sobre bailar, danzar, produce oxitocina, la hormona de la unión, la neurohormona de las relaciones unificadoras. Se practica, de esto ya hemos hablado cuando tratamos el asunto de las relaciones de pareja y el tipo de hormonas, de neurohormonas que se producían con respecto a las relaciones madre-hijo y con las relaciones del hombre y la mujer con ese hijo. Entonces, que tenían una duración aproximadamente 7 años, que al parecer el cerebro calcula, o la evolución calcula, que es el tiempo necesario para que la supervivencia de los pequeños quede más o menos asegurada. Bailar y danzar, que sepamos, siempre se ha practicado en las tribus para establecer vínculos sociales e incluso para provocar trances, estos estados de absorción más o menos histérica, más o menos quieta, más o menos florida en movimientos
y demás, a los cuales trances se les da significados mágicos, religiosos, variadísimos según la cultura. También sabemos que hay animales que danzan por los mismos motivos. ¿Alguna cosa? Otro descubrimiento interesante se refiere a los condicionamientos anteriores al nacimiento. El feto reconoce la voz de su madre porque la ha oído antes. También reconoce un texto leído varias veces. Igualmente, si su madre habla en otro idioma. Así se explican algunos de esos fenómenos antes llamados paranormales, en los que un individuo, hasta en la Biblia me parece que hay algún ejemplo, de gente que hablaba un idioma que nunca había estudiado. Y ahora pues se puede explicar. El gusto por las comidas de la madre también condiciona. Los fetos distinguen las emociones ligadas al lenguaje agradable o desagradable. ¿Cuántas cosas habremos aprendido en esas condiciones? Subrayo condiciones. ¿Cuáles condicionan de una manera principal? ¿Cuáles no? En fin, ahí tenemos un terreno de influencias que en el futuro sospecho que se investigue más. ¿Alguna cosa? Coito oral y anal. Me parece oportuno y práctico tratar del coito oral y anal ahora que está tan de moda. El ángulo sería respecto a la higiene, la exploración del cuerpo y sus límites. Sobre la boca recordaré que tiene más de 500 clases de bacterias y que 1 centímetro cúbico de saliva tiene más bacterias que 1 centímetro cuadrado de heces o cúbico de heces. Por tanto, cepillarse los dientes y la lengua después de cada comida en todas direcciones y por orden es especialmente higiénico, evitará caries también y otras cosas. Además de la utilización de un colirio para las bacterias. En cuanto al coito anal, hay que vigilar mucho el aliento, el mal olor, que depende de lo que se come, de cómo está el estómago, de las cantidades, de que se beba alcohol. En cuanto al coito anal, hemos de saber que los residuos intestinales son muy tóxicos y cancerígenos, por lo que conviene la utilización de una pera de goma para la limpieza del saco fecal.
Esa pera, por absorción, se llenará si ponemos en un vaso agua templada y un chorro de jabón líquido. Y a veces, para introducirle por el ano, conviene la previa facilitación con un lubricante. Es algo muy útil y agradable. También conviene poner en la baza una palangana con agua, de manera que podamos observar lo expulsado, por si tiene moco en exceso, sangre, su color, buena constitución, y una vez evacuado y lavada la palangana, se repite hasta que el agua salga limpia. Es una manera práctica a este efecto y muchos de los que lo usen lo adoptarán para cada vez que evacúen, por su gran comodidad, muy especialmente los estreñidos o estreñidas. Lo mismo digo para los aficionados a utilizar juguetes eróticos, siempre bien limpios previamente, lo mismo que el recto. ¿Algún comentario o pregunta? Game Gaso ha entrado y Víctor de Chile ha entrado. ¿Hace rato o ahora mismo? Hace poco. ¿Alguna pregunta? Película. Espero que hayáis disfrutado con la película del perro. Me la envió Sosin y yo se la di a Suso para que os la enviara, venciendo él ingentes dificultades tecnológicas y espero que os la haya enviado a todos. En caso de que alguno no la haya recibido, pues que se la pida a él mismo, que estará encantado de enviárosla. ¿Estás seguro? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No sé si lo habréis recibido todos. Y Sirio. Gaso de una estreñida. Parece que el corcho está arriba y surge esta pregunta. Contemplando la naturaleza observamos que no existe nada parecido a la compasión. ¿Por qué entonces cuando más nos realizamos como nuestra auténtica naturaleza, la compasión crece? ¿De dónde surge esta entonces, Gaso? Pues yo no sé de dónde surge, más bien me parece que de esa propia naturaleza, y es una característica básicamente humana, pero en la naturaleza animal hay muchos, podemos leerlo de muchas maneras, hay muchos animales capaces de adoptar
crías de otros. Muchísimos animales que enseñan a otros a sobrevivir, a cazar, a pescar. No debemos buscar similitudes exactas con lo que hacemos, la manera de hacer de los humanos, porque están muy influenciadas por nuestra cultura local, regional o de país. Tenemos que aprender a ver, si nos preguntamos por eso, aprender a ver equivalencias en el mundo animal. Por ejemplo, cuando entre las plantas también hay un cuidado por los pequeños. Hay unas distancias de germinación. Hay zonas donde los árboles tienen un tiempo de vida limitado y dejan espacio a los suyos o a otros, semillas que puedan crecer, porque al morir ellos pues enriquecen el suelo y además dejan pasar la luz del sol. Creo que habría muchos ejemplos posibles. ¿Vale? Si crees que no he respondido a toda la pregunta, si he olvidado algo, recuérdamelo. Por ejemplo, hay simpatía entre las hortalizas. Hay hortalizas que crecen mejor si están cerca de otras. Y lo contrario. Crecen muy mal si están cerca de otras. Hay simpatía y antipatía. Supongo que no es un asunto emocional, sino pues esto de luz, de oxígeno, de las características necesarias para el crecimiento. Y siguió Gaso, Suso, cuando uno practica con el ritmo adecuado, ya está la composición incluida. Cuando uno practica con el ritmo adecuado, ya está la composición, y entre paréntesis, incluida. Pues supongo que que en general sí, pero que no es una cuestión solo de ritmo, sino de muchos otros factores. La clave me parece que es el desapego, es decir, la mente transparente, de manera que todas las influencias naturales pues puedan entrar, puedan recibirse, puedan percibirse y despreocuparse de todo eso. Recordemos que la vida no tiene ningún significado, igual que las palabras u otros asuntos. Entonces, lo más que podemos hacer es estar disponibles y luego borramos toda clase de intención o de presupuesto o de objetivo o de... Todo va viniendo unas cosas detrás de otras. Me da la impresión de que la mayoría de los budistas son budistas intelectuales, es decir, adquieren una información teórica indudablemente muy útil, ya hemos hablado de esto, porque está mucho más evolucionada esta teoría que la propia del ego, que es elemental, infantil, destructiva, en fin, lo que hemos hablado tantas veces. Entonces, con el conocimiento teórico mejora
muchísimo el ego y puede mejorar mucho el karma, el positivo y el negativo. Ahora la pregunta sería, pero ¿y eso es budismo zen? Pues como no soy juez, no puedo decirlo. Suso. La compasión está incluida, no separada en la práctica. Supongo. ¿Algo más? 5. Gaso. A veces se hace difícil no reaccionar. Un mínimo de desatención y todo pasa sin que uno se dé ni cuenta. Claro, pues es la acción y la reacción son las fuerzas de la dinámica del ego. Acción, reacción, ¿no? Del karma, especialmente del negativo. Todo eso tiene que ser superado. Suso. El desapego no está desarrollado en todas las direcciones. Hay sitios difíciles. ¿Algo más? Sobre las lavativas o limpiarse el recto con agua, si eso se puede hacer todas las veces que se quiera o Claro. A diario si quieres utilizarlo como facilitación de la evacuación, ¿no? Y no pasa nada, al contrario. El contacto de las heces con las mucosas, ya he dicho que es tóxico y cancerígeno. Se dice que hay países donde no utilizan papel para limpiarse el culo, sino agua, no hay cáncer de recto. Esto dicen los libros, por lo menos. ¿Algo más? Otro de vosotros, bueno, cuando digo vosotros, digo los que mandan emails y hacen preguntas. Me hace una pregunta muy difícil, que es si el sufrimiento es una emoción. Para contestarte tengo que caer en la trampa de los significados, de las palabras, del ego. Pero lo haré sin miedo porque pudiera ser útil. ¿Es el sufrimiento una emoción o un sentimiento? Creo que es una emoción cuando la causa del sufrimiento es natural y es un sentimiento, como en la mayoría de las ocasiones, cuando la causa es artificial, es decir, se refiere a las pérdidas, a los deseos, a las ilusiones. Entonces es el dolor del ego, el sufrimiento. ¿Alguna cosa? Pues continuamos. Extinción. La extinción abre grandes posibilidades a la evolución de otras especies en los nichos o áreas naturales dejadas libres.
Lo podemos llamar potencialización evolutiva. Ha habido 4 o 5 extinciones de casi la mayoría, el 90 y tantos % de las especies, y el resultado fue, en millones de años, la aparición de nuevas especies más numerosas y mucho más pequeñas. Imaginemos la desaparición de la especie humana, que ocupa tantísima superficie, tantísimos medios, como ejemplo de una auténtica explosión evolutiva en la aparición de especies nuevas. Todo dependería de la causa de la desaparición, si era térmica, química, radiactiva, que dificultase o no la supervivencia de dichas especies. Cuando se hace en un terreno silvestre, hasta el momento, una urbanización, se ha comprobado que la mayor parte de las especies desaparecen. La mayor parte de las especies animales desaparecen, emigran, cambian de lugar. Bueno, otra de animales, los murciélagos, como ejemplo de sabiduría natural y el equilibrio de las especies. En la cueva Draken, Arizona, pasan el día unos 40 millones de murciélagos insectívoros que cada noche se comen toneladas de insectos equivalentes a 30 elefantes de 5.000 kilos cada uno, es decir, unos 150.000 kilos de insectos cada noche. Es inimaginable qué ocurriría si se acabase con esos murciélagos, claro. Es decir, son de esas muchas cosas que es indispensable proteger. Nos comerían los insectos. En Asia hay otra cueva de millones y millones cuyo guano es el abono, es de los mejores que existen y cuya venta de guano sostiene un monasterio budista. A mí esto me llama la atención porque es, sin necesidad de matar a nadie, es un aprovechamiento, una simbiosis, un servicio mutuo. Hay unas 40 especies de murciélagos, que como sabéis es un mamífero, es un ratón con alas, más que con alas, con membranas entre los dedos, unos dedos muy largos. Bueno, pues se han diversificado tanto que son capaces de sobrevivir cazando insectos, pescando, libando en las flores, y no me acuerdo de más, pero hay muchas más maneras. Variedad, diversidad dentro de la misma especie. Bueno, a los famosos bebedores de sangre, ¿no? Los llamados vampiros, que te hacen una heridita y producen un pequeño anestésico y lamen la sangre que sale de la heridita.
Esto tiene el gran inconveniente de que padecen bastante la rabia. Y esa es una de las maneras de propagarla. Lo mismo que una de las maneras de propagar el polen de las flores, pues es libar y llevarse encima polen y más polen y irlo extendiendo. En fin, sabiduría de la naturaleza. ¿Alguna cosa? Algo sobre la decisión. Hace días comentaba algo referente a la intolerancia o rigidez a la hora de defender la necesidad de la práctica frente a los parientes, los próximos, los amigos que no comprenden o no respetan o incluso juzgan y hasta insultan. Es la variedad de conductas ignorantes. El Zen es acción y por lo tanto son de esperar reacciones, como alguien decía ahora, acción-reacción. Se dan por aludidos, no sé por qué, y entonces reaccionan. Entonces la acción ajustada del practicante es la de la cortesía, el ejemplo, la conducta transformada, que también incluye la autodefensa en último extremo, que como el samurái mata con amor y cuando no hay más remedio. Los animales disponen de recursos para convencer al otro, exhibiendo su poder, sus armas, antes de llegar a la agresión en la que todos pierden algo. Es muy interesante observar los sistemas de persuasión de los animales fuertes y grandes, los que uno pasea en paralelo, exhibiéndose ante el otro, como diciendo, ¿tienes tú los cuernos que tengo yo? ¿Tienes tú los lomos que tengo yo? ¿Tienes tú? Etcétera. Entonces, la mayor parte de las veces, la disuasión funciona. Y uno de ellos se da por vencido sin luchar. ¿Qué inteligencia hay supervivencial hay en esas conductas? Otros animales, los babuinos, por ejemplo, bostezan no porque tengan sueño o hambre, sino para enseñar los enormes colmillos que tienen a sus competidores, auténticas navajas. Esto de enseñar los dientes, pues es muy frecuente en las especies animales. Lo mismo que mirar de frente, que es una agresión. Hay un caso muy especial que es el de los perros, que han aprendido a interpretar al revés la sonrisa en los humanos. En vez de interpretarlo como un signo de agresión o de agresividad, lo hacen al contrario. Lo aceptan como estado de buen humor. Bueno, y hay muchas otras exhibiciones en
a la hora de defender el territorio, a la hora de la conquista sexual, hay muchos ungulados que tocan a la hembra con la pata y la vuelven a tocar, la siguen, vuelven a tocarla, hasta que ella diga que sí. Es muy frecuente esto de la patita. Muchas maneras. Pues esas maneras son las que hay que utilizar para ser respetados u olvidados. ¿Alguna pregunta? Recordemos que es la cuestión más importante de nuestra vida, vivir. ¿Hay algo? Bueno, pues mi último comentario. Una señora padeció un desmayo en su casa, se cayó al suelo sin poderse mover, y esto lo presenciaba un cerdo enano, un cerdo de estos vietnamitas, que en Estados Unidos pues es relativamente frecuente convertirlos en mascotas. Este, después de lamerla mucho y animarla a que se levantase, se asustó y salió a la carretera. Una casa de estas cercanas a la carretera, de una sola planta. ¿Y qué creéis que hizo este animal? Pues se echó delante del primer coche que pasó, como si estuviera herido, atropellado. Y el conductor se apeó a ver qué le había pasado. Y en ese momento el cerdo se levantó y le indicó el camino a seguir de la casa cercana, dándole a entender que le siguiera, lo que hizo posible llamar a una ambulancia y salvar a la señora. ¿Cómo llamaríamos a este comportamiento? ¿Será necesario ponerlo nombre? ¿Cómo se explica? ¿Será necesario explicarlo? Pues ahí han quedado ambos besuqueándose. El que tenga algo que comentar, que lo haga. Que preguntar, que lo haga. Bueno, no parece que haya nada, ¿verdad? Si se ha oído bien la charla, si la están oyendo y viendo bien. ¿Ya le oís a eso qué? Si estáis viendo y oyendo bien.
Vale con decir sí. Sí, 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 sí. No, no. Sosin, pedir ayuda. Pedir ayuda. Pedid ayuda. Pedir. Pedir ayuda. No se entiende eso. Cada día hablamos peor. Sinku sí. Get sí. Kubyo se oye muy entrecortado. Y Chine, el sonido se entrecorta muchas veces. Fui se oye entrecortado. Onsin, un poco bajo pero bien. Bueno, pues puesto que no hay nada más, hasta el próximo día, que será el lunes.